Hola, espero estén muy bien y bienvenidos y bienvenidas a mi primer tutorial completo de un personaje que en esta ocasión es Kon de Bleach. Espero que les guste mucho, me gustó demasiado el resultado. Voy a necesitar hilo blanco, mantequilla, amarillo y café oscuro. Como mi hilo es muy delgado, yo ocupo un crochet del 2.2. El tamaño del botón va a depender del tamaño final de su amigurumi. Así que eso yo lo recomiendo que lo busquen al final, cuando ya tengan el amigurumi terminado. En el caso de los ojos pasa lo mismo. A mí me quedaron bien unos de 5 milímetros porque la cabecita me quedó muy pequeña. Entonces eso también lo tienen que ver de acuerdo al tamaño final de su cabeza. Lo otro que necesité fue hilo negro para hacer el bordado de las líneas que tiene Kon en su cuerpo. Bueno, y lo último que van a necesitar es pintura rosada. Yo no tenía, así que mezclé rojo y blanco. Y esto es para pintar las orejitas en esta parte y la boca. Bueno, y todo lo demás es lo que ocupan siempre para cada amigurumi, que son el relleno sintético, las agujas, los alfileres, las tijeras, todo lo que les pueda ayudar. Bueno, por último quería mencionar que los brazos y piernas de Kon están tejidos en vueltas unidas. Pero, si a ustedes no les acomoda tejer de esta forma, pueden hacerlo en espiral sin problemas y el resultado no va a variar mucho. Ya con eso dicho, podemos comenzar. Lo primero que voy a hacer son las piernas y para eso empiezo usando el color mantequilla. Entonces, hago un anillo mágico con 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y ahora cerramos. Esa va a contar como nuestra vuelta número 1. Los brazos yo decidí tejerlos en vueltas unidas. Eso quiere decir que voy a unir con un punto deslizado al primer punto del anillo mágico. Ahí lo tengo y hago el punto deslizado. Ahora levanto una cadena. Entonces, cuando se trabaja en vueltas unidas, esto lo tenemos que hacer al final de cada vuelta. Y la próxima vuelta se va a comenzar desde el mismo punto donde hicimos el punto deslizado. En la segunda vuelta voy a hacer 6 aumentos. Eso quiere decir que voy a terminar con un total de 12 puntos al final de esta vuelta. Ahí terminé la vuelta número 2 e igual que la vez anterior, unimos al primer punto con un punto deslizado, levantamos una cadena. Para la vuelta 3 tengo que hacer un punto bajo y un aumento, y eso lo tengo que repetir 6 veces. Entonces hacemos un punto bajo, en el próximo punto hacemos un aumento, vamos al siguiente punto y hacemos un punto bajo solito, en el próximo punto hacemos un aumento y esto lo vamos repitiendo hasta el final de la vuelta. Y ahí llegué al final de la vuelta 3 y nuevamente unimos al primer punto con un punto deslizado y levantamos una cadena. Para la vuelta 4 vamos a hacer 5 puntos bajos y un aumento, y esto lo tengo que repetir 3 veces. Entonces empezamos 1, 2, 3, 4, 5 y aquí va el primer aumento. Esto lo tenemos que repetir 2 veces más. En la vuelta 5 vamos a hacer el cambio de color. Vamos a unir al primer punto como lo hicimos anteriormente con un punto deslizado, pero al levantar la cadena lo voy a hacer con el otro color, que sería en este caso el amarillo. Entonces tiramos el color mantequilla para fijar bien el amarillo
Y ahora vamos a empezar a tejer solo por la hebra trasera. En esta vuelta tenemos que hacer un punto bajo en cada punto, sin aumentar ni disminuir. Entonces, tomamos solo la hebra trasera y aprovechamos de ir escondiendo estas colitas que quedaron. Aquí llegué al final de la vuelta 5 y voy a hacer lo mismo, un punto deslizado al primer punto y una cadena, y así va quedando. Ahora ya puedo cortar el hilo color mantequilla, ya que no lo vamos a necesitar más por ahora. En la vuelta 6, 7 y 8 voy a hacer un punto bajo en cada punto. Eso quiere decir que tengo que hacer 3 vueltas de 21 puntos bajos. Bueno, aquí terminé la vuelta 8 y desde la vuelta 9 hasta la vuelta 19 lo único que hice fue ir disminuyendo de a 1. Como en cada vuelta disminuir 1, pero fui cambiando el lugar de la disminución, así que solamente se los voy a dejar escrito a continuación. Y cuando ya lo tengan listo, vean la próxima parte del video. Bueno, aquí terminé la pierna y tienen que cortar lo suficiente como para después coserlo al cuerpo. Yo siempre exagero un poco, por si no se dieron cuenta. Y ahí estaría lista. Entonces ahora les voy a mostrar cómo hacer las uñitas. Acá no sé si se ve en la cámara, pero aquí está el final de mis vueltas, que se nota con un poquito más de relieve. Y esto yo quiero que quede hacia adentro, como hacia el centro, para que no se note tanto. Entonces, las garras van a ir por esta parte de aquí. Entonces, para tejer las garritas voy a posicionar la pierna de esta forma, con la pierna hacia abajo y la base hacia arriba. Entonces, enganchamos aquí en una de las hebras delanteras y con el color blanco voy a hacer una cadena. Esto solamente va a servir para fijarla. Ahora voy a ir a la próxima hebra delantera y voy a hacer un punto bajo. De esta forma. Ahora, mucho ojo aquí, voy a hacer 2 cadenas y a continuación voy a hacer un punto bajo sobre el punto bajo que hicimos al comienzo. Aquí quedan 2 hebras como por delante y esas son las 2 que se toman, y ahí completamos el punto bajo. Entonces ahora vamos a la siguiente hebra delantera y ahí hacemos un punto deslizado. Como pueden ver, queda como una puntita. Entonces ahora vamos al próximo punto y hacemos lo mismo. Hacemos un punto bajo, 2 cadenas, y sobre el primer punto bajo, tomando esas 2 hebras que quedan por delante, hago un punto bajo. Este se llama punto picot, para quienes no lo conozcan. Y voy al próximo punto y hago un punto deslizado. Esto hay que hacerlo una vez más. Y así quedan las garritas. Dejo solamente un poquito, esto es más para poder esconder la hebra después dentro de la pierna. Y así quedaría. Entonces ahora solo tienen que hacer otra igual. Bueno, para
hacer los brazos es más o menos lo mismo. Comenzamos con el hilo color mantequilla y hacemos un anillo mágico con 6 puntos bajos. Y los brazos también los voy a tejer en vueltas unidas. Identifico el primer punto y ahí hago un punto deslizado y una cadena. Y comenzando desde el primer punto donde hicimos el punto deslizado, empiezo a hacer 6 aumentos. Ahí terminé la vuelta 2 y terminé con 12 puntos bajos, uno al primer punto, con un punto deslizado levanto una cadena y en la próxima vuelta hago un punto bajo y un aumento 6 veces. Hasta ahora es todo tal cual hice la pierna. Aquí viene lo diferente. En la vuelta 4 lo que vamos a hacer es 4 puntos bajos, un aumento, ocho puntos bajos, un aumento y 4 puntos bajos. Ahora unimos con un punto deslizado y vamos a hacer lo mismo que con la pierna. Vamos a levantar la cadena con el nuevo color, que sería el amarillo. Y la próxima vuelta la haremos solamente tomando la hebra trasera. Y aquí tenemos que hacer un punto bajo en cada punto, sin aumentar ni disminuir. Aquí terminé la vuelta 5. Hago un punto deslizado al primer punto, levanto una cadena y las próximas dos vueltas, eso quiere decir la vuelta 6 y la vuelta 7, voy a hacer un punto bajo en cada punto. O sea, son 2 vueltas de 20 puntos bajos. Aquí terminé la vuelta 7. Y a continuación les voy a mostrar el patrón escrito desde la vuelta 8 hasta la vuelta 17 para que lo sigan y una vez terminen eso pueden seguir con el video. Bueno, aquí ya terminé el brazo, solamente queda rellenar y dejé un poquito de hilo para después cerrarlo. Y para hacer las garras voy a hacer lo mismo que hice para las piernas. En este caso yo quiero que esto me quede hacia adentro como tocando el cuerpo, entonces las garras las voy a hacer por el lado contrario, este lado de acá. Aquí está el final de la vuelta y las garras las voy a hacer por todo este lado. Entonces tomo y al igual como lo hice con la pierna voy a hacer una cadena para enganchar el hilo blanco de esta forma. Después voy a la siguiente hebra delantera, hago un punto bajo, 2 cadenas y un punto bajo sobre el primer punto bajo, tomando esas hebras delanteras. Ahora voy al siguiente punto, hago un punto deslizado y para finalizar un punto deslizado
en la próxima hebra delantera. Y ahora tienen que hacer lo mismo para el otro brazo. Bueno, para hacer el cuerpo voy a partir haciendo 7 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y comenzando desde la segunda cadena desde el ganchillo, esa es la primera cadena y aquí está la segunda. Aquí hacemos un aumento, luego hacemos 4 puntos bajos, y en la última cadena, en esta que nos sobra, vamos a hacer 4 puntos bajos. Esos 4 puntos bajos van en la misma cadena. 2, porque vamos a comenzar a rodear la cadena inicial. 3 y 4. Y ahora comenzamos a hacer 4 puntos bajos, pero por el otro lado de la cadena. 1, 2, 3, 4 y un aumento en la última cadena. Quedaría de esta forma. En esta ocasión voy a tejer en espiral, así que no va a ser necesario hacer un punto deslizado al primer punto. Voy a comenzar directamente con la segunda vuelta. De aquí tenemos que hacer 2 aumentos. Antes de terminar el primer aumento voy a marcar el inicio. Y ahora completo el aumento. Ahí quedó listo. Ahora voy a hacer el segundo aumento. Ahora 4 puntos bajos. Y ahora 4 aumentos. Ahora seguimos y hacemos 4 puntos bajos. Y 2 aumentos. Y ahí terminé la vuelta 2. Para la vuelta 3 vamos a hacer un punto bajo y un aumento, un punto bajo y un aumento, 4 puntos bajos, y aquí vamos a hacer un punto bajo y un aumento 4 veces. Ahora seguimos haciendo 4 puntos bajos, y ahora un punto bajo y un aumento, un punto bajo y un aumento. Y ahí termina la vuelta 3. Para la vuelta 4 vamos a hacer 7 puntos bajos y un aumento, y eso es 4 veces. Bueno, ahí terminé la vuelta 4 y debería tener 36 puntos. De la vuelta 5 a la vuelta 7, eso quiere decir 3 vueltas, son de un punto bajo en cada punto, sin aumentar ni disminuir.
Bueno, aquí terminé mi vuelta 7 y para la vuelta 8 lo que voy a hacer es 8 puntos bajos, una disminución, ...16 puntos bajos, una disminución, y finalizo con 8 puntos bajos. En la vuelta 9 voy a hacer 15 puntos y una disminución, y eso lo tengo que repetir 2 veces. Bueno, aquí terminé la vuelta 9 y debería tener 32 puntos. Para la vuelta 10 voy a hacer un punto bajo en cada punto de la vuelta anterior. Bueno, y así terminó la vuelta 10. Bueno, a continuación les voy a dejar de forma escrita desde la vuelta 11 a la vuelta 20. Ya, aquí termina el cuerpo y debería quedar algo como esto. Ahora solo queda rellenar, y lo que hago yo para cerrar es solamente un punto deslizado al próximo punto. Y aquí tengo que dejar un poquitito para coser luego a la cabeza. Para hacer la nariz lo primero que hago son 6 cadenas, y esto va a ser en color mantequilla. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y comenzando desde la segunda cadena, desde el ganchillo, hago 4 aumentos. Antes de terminar el primer aumento voy a marcar este punto para no perder el inicio. Este es muy importante porque después al final de la vuelta como que se esconde. Entonces lo marcamos así. Y ahí voy a terminar el aumento. Ahora voy a la segunda cadena, hago el segundo aumento, tercer aumento, cuarto aumento. En la última cadena vamos a hacer 4 puntos bajos. Esto nos va a permitir rodear la cadena y poder trabajar por el otro lado. Y ahora hacemos 3 puntos bajos. Y en la última cadena, que casi no se ve, bueno, ahí parece que la abrí un poquito, en la última cadena hago un aumento. Y ahí está lista nuestra vuelta número 1. En esta ocasión voy a tejer en espiral, así que no es necesario unir con un punto deslizado. Comenzamos directamente en el primer punto y lo que hacemos es lo siguiente: 2 aumentos, dos puntos bajos, 2 aumentos, dos puntos bajos, ahora 3
3 aumentos. Dos puntos bajos. En el próximo punto vamos a hacer un punto deslizado, pero tiene que ser lo más suelto posible porque vamos a trabajar después en él. Entonces, para que no sea imposible meter el ganchillo en la próxima vuelta, lo hacemos suelto. Luego, dos puntos bajos. Y un aumento. Bueno, en la vuelta 3 lo que voy a hacer son 20 puntos bajos, un punto deslizado que tiene que quedar justo sobre el punto deslizado que hicimos en la vuelta anterior y luego 4 puntos bajos. Aquí voy a hacer el punto deslizado y esta vez sí lo tenemos que hacer apretado. Vamos al siguiente punto y hacemos 4 puntos bajos. 2, 3 y 4. Ahí llegamos al final de la vuelta 3. Para la vuelta 4 lo que vamos a hacer es un punto bajo, una disminución, 5 puntos bajos, una disminución, 5 puntos bajos, una disminución, 1 punto bajo y para cerrar un punto deslizado. Y esta vuelta tiene que quedar incompleta. Cortamos dejando lo suficiente como para coser al cuerpo y queda lista la nariz. Para hacer las orejas voy a hacer un anillo mágico con 4 puntos bajos. 1, 2, 3 y 4. Esto va a estar tejido en espiral, así que vamos directamente al primer punto. La segunda vuelta tenemos que hacer 4 aumentos. Ahí terminé la vuelta 2 y terminé con un total de 8 puntos. Para la vuelta 3 tengo que hacer un punto bajo y un aumento 4 veces. Punto bajo, un aumento, así va quedando. En la vuelta 4 voy a hacer 3 puntos bajos y un aumento 3 veces. 1, 2, 3 puntos bajos, un aumento, ahora para la vuelta 5 solamente voy a hacer un punto bajo en cada punto de la vuelta anterior. Eso quiere decir que son 15 puntos bajos.
Bueno, aquí terminé la vuelta 5 y lo que voy a hacer son 7 puntos bajos pasando a través de ambos lados. A ver, se los voy a mostrar. Voy al próximo punto y tomo el punto que está aquí por detrás. Y ahí hago mi primer punto bajo. Voy al siguiente punto de atrás y hago otro punto bajo. Hago una cadena para cerrar y corto lo suficiente como para coser a la cabeza. Y así queda. Entonces con la oreja lo único que tienen que hacer es pintarle el centro de color rosado para que se vea así. Aquí voy a empezar con la cabeza. Esta parte la voy a explicar un poquito más rápido. Y hacemos primero un anillo mágico con 6 puntos bajos. Ahora cerramos y la cabeza también la vamos a tejer en espiral, así que vamos directamente al primer punto y en la segunda vuelta vamos a hacer 6 aumentos. En la vuelta 3 vamos a hacer un punto bajo y un aumento 6 veces. Para la gente que ya sabe tejer amigurumis, lo próximo sería hacer 2 puntos bajos y un aumento, pero para que no me quede con forma hexagonal voy a cambiar el lugar del aumento. Voy a intentar hacer el aumento entre los aumentos de la vuelta anterior. Entonces primero hago un punto bajo, luego un aumento y después empiezo con la secuencia de 2 puntos bajos y un aumento. Y eso lo tengo que hacer 5 veces. Ahí hice mi quinta secuencia y tengo que terminar con un punto bajo. Y ahí completé la vuelta 4. Para la vuelta 5 hacemos 3 puntos bajos y un aumento. Eso 6 veces. Ahí terminé la vuelta 5. Esta vez deberían ser 4 puntos bajos y un aumento, pero para cambiar el lugar del aumento voy a hacer primero 2 puntos bajos, luego un aumento y ahora recién comienzo con mi secuencia de 4 puntos bajos y un aumento 5 veces. Ahí terminé la quinta secuencia y termino con 2 puntos bajos. Ahora para la vuelta 7 voy a hacer 5 puntos bajos y un aumento 6 veces. Para la vuelta 8 voy a hacer nuevamente lo de cambiar el lugar de los aumentos. Entonces empiezo con 3 puntos bajos, un aumento y ahora empiezo con una secuencia de 6 puntos bajos y un aumento 5 veces.
Ahí terminé la quinta secuencia y último es hacer 3 puntos bajos. En la vuelta 9 voy a hacer un punto bajo en cada punto. Eso quiere decir que va a ser una vuelta de 48 puntos bajos. Bueno, ahí llegué al final de la vuelta 9 y para la vuelta 10 voy a hacer 7 puntos bajos y un aumento 6 veces. Bueno, aquí llegué al final de la vuelta 10 y lo que voy a hacer ahora son aumentos a los costados solamente porque quiero que me quede levemente ovalada la cabeza. Entonces, partimos haciendo 8 puntos bajos y luego hacemos una secuencia de un aumento y 4 puntos bajos 3 veces. Ahora vamos a hacer 12 puntos bajos. Y ahora nuevamente una secuencia de un aumento y 4 puntos bajos 3 veces. Y finalizo con 4 puntos bajos. Bueno, ahí terminé la vuelta 11 y para la vuelta 12 y 13 solamente voy a hacer un punto bajo en cada punto. Eso quiere decir que son 2 vueltas de 60 puntos bajos. Ahí hice el primer punto y lo voy a marcar para no perder el inicio. Y ahora comienzo con mis 2 vueltas. Bueno, aquí terminé la vuelta 13 y la vuelta 14 la voy a trabajar solo por la hebra trasera y voy a hacer un punto bajo en cada punto. Eso quiere decir que voy a hacer 60 puntos bajos por la hebra trasera. Aquí termina la vuelta 14 y como pueden ver tiene que quedar esta hebra delantera libre porque aquí vamos a tejer la melena de cono. La próxima vuelta vamos a hacer de nuevo un punto bajo en cada punto. Eso quiere decir que es una vuelta de 60 puntos bajos. Bueno, aquí terminé la vuelta 15 y lo voy a dejar detenido un momento mientras hago todos los detalles de la cabeza, que es mucho más fácil hacerlo ahora que tenemos esto abierto, podemos coser, es mucho más simple para mí. Entonces, la parte que es el final de la vuelta queda hacia abajo donde va el cuerpo. Aquí vamos a coser el cuerpo. Y ahora le vamos a hacer la melena. Vamos a girar. Vamos a identificar las hebras delanteras. Aquí está la primera hebra delantera. Entonces contamos 1, 2, 3, 4, 5 y en la sexta voy a enganchar la hebra café. Y aquí vamos a hacer una cadena para fijar el hilo. Ahora voy a la siguiente hebra delantera y aquí comienzo una secuencia de 5 puntos bajos y un aumento, y eso lo tengo que repetir 7 veces. 5 y un aumento. Una vez terminamos la séptima secuencia, finalizamos con 5 puntos bajos.
ahora solo hacemos un punto deslizado al próximo punto para cerrar y cortamos. Ahora voy a empezar a tejer en la misma dirección. Voy a enganchar en el mismo punto donde enganché para hacer la primera vuelta de la melena. Y al igual que antes, hago una cadena para fijar. Y ahora me voy al primer punto de la vuelta anterior y hago un punto bajo, un medio punto alto, un punto alto, y ojo acá, voy a levantar 2 cadenas y voy a hacer un punto picot sobre el punto alto, como lo hicimos para las uñas. Entonces tomo las hebras delanteras que se ven ahí y hago un punto bajo y luego voy a hacer un punto alto en el mismo punto alto. Esto va a contar como un aumento de esta forma y ahí queda la puntita. Entonces ahora voy al próximo punto y hago un medio punto alto, voy al próximo punto, hago un punto bajo y en el próximo hago un punto deslizado. Y ahí queda lista. Algo así debería quedar. Entonces ahora esto lo tengo que hacer con cada uno de los mechones. Entonces ahora, de nuevo. Y ahí queda el segundo. Hago un punto bajo en el próximo punto, un medio punto alto, un punto alto, levanto 2 cadenas, hago un punto bajo sobre el punto alto tomando esas 2 hebras que están por delante y ahora un punto alto en el mismo punto donde hicimos el punto alto. Ahora vamos al siguiente, hacemos un medio punto alto, vamos al siguiente, hacemos un punto bajo y un punto deslizado. Así va quedando y eso lo tenemos que hacer 6 veces más. Bueno, aquí terminé la novena secuencia y deberían tener algo así. La novena secuencia la terminé con un punto deslizado. Entonces lo único que hago es un punto deslizado al próximo punto, que sería el punto aquí de la cabeza, que es la hebra delantera. Bueno, ahora me acabo de dar cuenta que me quedó mucho más grande la cabeza que la que había hecho antes, así que voy a cambiar el porte de los ojos y en vez de 5 van a ser de 6. Lo único que en realidad es muy poca la diferencia. Aquí acabo de posicionar los ojos. Como pueden ver, tiene una distancia de 8 vueltas. 1, 2, 3, 4. Voy a contar eso como 4. 5, 6, 7 y 8. Tiene que quedar como en diagonal al centro del anillo mágico. Para hacer el labio de con, lo que vamos a hacer es posicionar la nariz debajito de los ojos, no tan separado, y lo vamos a fijar con alfileres. Cuidado sin pincharse. De esta forma. Y quiero marcar dónde va a empezar el labio. A este lado voy a encontrar un punto por
por esta parte de aquí. Y donde va a terminar el labio, en esta otra parte. No se me vaya a mover. Como por acá. Bueno, aquí yo ya había hecho la boca, pero la desarmé para que se vieran bien los hoyitos por donde voy a pasar. Voy a pasar por acá, por este, y los de abajo van a ser este y estos tres por el otro costado. Entonces, lo que hacemos es tomar los primeros 2 puntos y aquí voy a hacer una cadena, solamente para fijar el hilo. Ahora voy al próximo punto, tengo que tomar este y este, paso por abajo y aquí voy a hacer un punto bajo. Ahora voy a este y a este como en diagonal. Y hago un punto bajo. Ahora voy de este a este. Y hago un punto bajo. Voy de este a este. Y este sería el último. Y ahí estaría listo. Entonces solamente cortan y después esconden dentro de la cabeza. Bueno, aquí ya tengo la cabeza casi lista y lo que hice fue lo siguiente. Primero mandé todas las hebras que estaban por fuera, las tiré hacia adentro e hice un nudo para dejarlo fijo y que no se fueran a salir. Lo segundo fue coser las orejas, que lo hice a una distancia de una vuelta desde la melena, y también cosí la nariz y le bordé esta línea negra. Ahora les voy a enseñar cómo hacer el bordado de las líneas y yo aquí tengo alfileres que los usé para marcar por dónde tiene que pasar la línea y así no me va a quedar chueca. Entonces, lo que hacemos es lo siguiente, vamos a hacer una línea punteada hasta llegar hasta abajo, tomando pedacitos muy pequeños del tejido. Bueno, aquí llegué a la nariz, entonces voy a ir hacia adentro y tengo que salir por debajo de la boca. Y ahí está listo el primer paso. Ahí quedó la línea. Y ahora lo que vamos a hacer es salir nuevamente por aquí. Vamos a salir un poquito más abajo. Esto no se va a ver, así que porque aquí va el cuerpo, así que no importa. Entonces ahora en cada una de estas líneas que marcamos tenemos que pasar a través de ellas.
siempre en la misma dirección, que en este caso estoy yendo desde derecha a izquierda. Y ahí terminamos con el bordado de la línea del frente. La parte del cierre es lo mismo que la parte del frente, pero en vez de aumentar hay que disminuir. Eso se lo voy a dejar escrito para que ustedes sigan las indicaciones. Una vez terminen eso, ya pueden seguir con el video. La cola es muy simple. Tenemos que comenzar con una cadena de 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Y sobre la cadena, comenzando desde la segunda, hago 14 puntos bajos. Ahí llegué al final y esa sería la base de la cola. Lo que hago para la punta es tomar pedacitos muy pequeños de hilo café y los engancho por este lado. Y ahí está lista la colita. Bueno, acabo de terminar todas las partes y quería mostrarles cómo va el bordado en cada una de ellas. La cabeza es igual que lo que hicimos adelante, en la misma dirección. Aquí ya le puse el botón al cuerpo y las líneas van de esta forma. En las piernas la línea va a cada lado de las uñas, de esta forma, y las piernas se dejan abiertas. En los brazos la abertura hay que cerrarla y yo solamente tracé una línea que va de un lado de las uñas al otro lado de las uñas y queda de esta forma. Bueno, aquí dejé fijas las partes con alfileres y lo que voy a hacer ahora es coserlo, excepto por los brazos, porque esto lo voy a unir después. Así que cuando tengan esto listo, pueden avanzar con el video. Para poner los brazos, lo primero que tenemos que hacer es marcar la posición, que en este caso sería una vuelta más abajo de la cabeza. Y lo vamos a hacer también al otro lado. Una vuelta más abajo sería como por acá. Entonces, ahora toman un hilo amarillo y lo van a pasar por la espalda, a la misma altura donde van a ir los brazos. Y ahora van a ir directamente a uno de los puntos que marcamos.
acá tienen que dejar en la espalda un poquitito de la hebra, unos 10 centímetros está bien. Y aquí van a poner el primer brazo. Van a enganchar. Van a enganchar de esta forma. Y después van a pasar por el mismo agujero donde lo sacaron recién. Y nos vamos a dirigir al punto del segundo brazo. Ahora tenemos que hacer lo mismo con el otro brazo. Pasamos por el mismo agujero y repetimos el proceso. Y ahora entran por el punto del cuerpo y van a sacar por el mismo punto donde entraron la primera vez. De esta forma. Tiran bien estos hilos y van a hacer algunos nudos. Y luego estas hebras simplemente las esconden. Bueno, y así quedó con. Espero que les haya gustado muchísimo y que les haya quedado hermoso. Aquí tengo la versión que había hecho antes. Sí, es levemente más pequeña.